Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espallana Anita. Y Agenda Nacional se complace en tener compartiendo algunos temas que creo que son esenciales para el futuro de la República Dominicana con un viejo amigo de hace muchos años. Me entrevistaba, creo que alrededor de unos 15 años atrás o algo así, que se llama Juan Carlos Espinal. Juan Carlos, gracias por venir. Don Leopoldo Espallana Anita, es el regalo mío de Navidad, mi regalo de Navidad. Gracias. No sabía yo que iba a estar aquí con usted, pero es un honor. Bueno, yo he estado siguiendo tus programas y he estado interpretando en tu forma de llevar el programa un común denominador conmigo en el aspecto de inquietud sobre el futuro político de la democracia dominicana, sobre todo por la falta de ideologías o ideas políticas en el plano partidario y además de la desarticulación estructural del aparato partidario dominicano. Creo que nos estamos quedando sin nada. Por lo menos esa es mi apreciación. No quiero usar una palabrita que se ha puesto de moda que se llama de percepción, ¿no? Porque se ha usado para otras cosas. Pero me siento realmente preocupado con las noticias que trae la prensa. No puedo abrir un periódico sin encontrar alguna información que viene a profundizar mi preocupación sobre lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Y yo creo que quizás está influyendo en que no sepamos a dónde ir, es que no sabemos de dónde venimos. Eso desde luego es parte de una prolongada y deliberada desinformación, porque creo que se nos dice que esa es una de las 4 armas de la guerra, ¿no? Uh-huh. La información para mí, Correcto. La desinformación para ti. Claro. Si yo te desinformo, te tengo a mi merced. Y yo creo que nosotros somos un país desinformado. Nos desinforman de nuestra historia los historiadores. Y nos desinforman de nuestro presente los periodistas. Es un proceso histórico que viene dándose desde 1916, mucho antes, un poco antes, con la irrupción de la tecnología en la isla a partir de la tercera etapa de irrupción imperial. El tema de la desestructuración educativa respecto de lo de Hostos y las posiciones positivistas de la investigación fueron sucedidas a través del proceso de memorístico. Ese proceso ha venido en los últimos 100 años, ya luego con la segunda penetración norteamericana en la isla, que venía ya 300 años atrás con los procesos históricos de Francia, España y los piratas y los corseros y los corsarios y todo lo que fue la construcción del pensamiento atero en República Dominicana, que vino a desembocar en lo que es la burguesía que da el golpe más adelante a Bosch. Pero yo me quiero concentrar en el esfuerzo deliberado de la desinformación. Bien, yo quiero decir aquí, repetir una vez más, que yo tenía 80 años cuando me enteré de que había una pastoral del arzobispo Portes contra los trinitarios y a favor de Pedro Central. Uh-huh. Y eso fue una cuestión casual porque teníamos un debate en el internet y desde Estados Unidos una dominicana que es investigadora de varias universidades, que se llama Argelia Tejada Yanguel, a quien la menciono para agradecerle públicamente, uh-huh, que me haya sacado de esa gran desinformación histórica, porque ella intervino en el debate sobre la situación del país y ella desde allá dijo, eso comenzó en 1844 con la pastoral del arzobispo Portes contra los trinitarios, y eso está en la colección Centenario, tomo 2 de Emilio Rodríguez de Moisés, página 47 a 55. Y yo me quedé de una pieza. Yo no había oído nunca, y ya yo tenía 80 años, mencionar esa pastoral. Fui al Archivo General de la Nación y ahí estaba, de la página 47 al 55.
y desde entonces me he dedicado a darle toda la divulgación posible, porque los directores del Archivo General de la Nación, y se los reprocho una vez más públicamente, no se han ocupado de dar a conocer eso. Y más atrás de esa pieza de nuestra memoria histórica que se nos borra, encontré entonces la resolución 17 de Pedro Santana, dictada un mes menos 2 días después de la pastoral, cuando ya él tenía el control político de la situación, declarando a los trinitarios traidores a la patria y condenándolos a destierro perpetuo o pena de muerte a manos de quien los encontraba en territorio nacional. En República Dominicana hemos experimentado un proceso de colonialismo muy acentuado desde 1965 hacia acá, ya hace 100 años atrás. Entonces hay un tema respecto del control de los medios, hay un tema sobre el control de la información. Ese control de la información, quien tiene la información en el día de hoy, tiene el poder, porque la información permite, por ejemplo, trabajar la especulación económica en los grandes mercados, pero al mismo tiempo permite colocar a individuos determinados en posiciones específicas a través de las encuestas, y el control, el que tiene el control de los periódicos, el que tiene control de la media, pues tiene más ventaja. Hoy en día... Tú te estás refiriendo a la apariencia de encuestas. Sí, correcto. Que se hacen creer en la prensa que existen. Como JP Morgan y Fitch, que sí, son más que nada agencias informativas de evaluaciones económicas de mercado. Son instrumentos de la manipulación. Son instrumentos de las transnacionales. Además, nosotros no podemos perder de vista que vienen de una sociedad democrática fallida que se llama Estados Unidos de América. Correcto. Donde hay dos grandes partidos que son dos más de lo mismo. Correcto, el bipartidismo. Porque las dos cúpulas corporativo están inscritas en el club del señor Rockefeller, correcto, el Council of Foreign Relations, y que lo lleva a flote políticamente sus inversiones en las petroleras y en las guerras norteamericanas, del Departamento de Estado. Ahora bien, en la aparición de la Internet, en la aparición de la divulgación de los Wikileaks, el tema de una nueva generación que está teniendo ya un ejercicio democrático propio a través de las redes sociales ha permitido, conjuntamente con los acontecimientos que se han venido sucediendo a partir de la escasez y de las migraciones y del avanzamiento de las nuevas enfermedades, así como el aceleramiento de las enfermedades cardiológicas y neurovasculares, hay nuevas enfermedades, hay un problema de deterioro del medio ambiente, conjuntamente con todo ese tipo de insatisfacciones sociales, ha permitido el afianzamiento de una nueva burguesía y unos nuevos trabajadores que, fruto de la explotación de las desigualdades y de la amplia explosión demográfica de posguerra, produjo un nuevo ser humano que al día de hoy está teniendo mucha preeminencia. Ya lo vivimos en un momento determinado en la primera fase, con el fenómeno que se dio en el sur-sur, en América del Sur, con los gobiernos progresistas. Ahora hay una andanada desde la derecha. Perdóname, ¿qué tú llamas gobierno progresista? Bueno, de los gobiernos que de alguna manera tenían el proceso de nacionalización de los recursos naturales, como los de Evo, lo de... Pero tú estás olvidando que el sur es el sur que proviene de aquella economía agrícola donde había una estructura agraria feudal, donde los dueños de las plantaciones, con el trabajo esclavo de los negros importados de África. Pero me refiero al sur, a América Latina, al hemisferio occidental. Al hemisferio occidental. Al hemisferio occidental, no me refiero a Estados Unidos. Okay. Me refiero al sur-sur, las políticas sur-sur que vienen derivadas de tumbar los intermediarios y asumir economías multilaterales para eliminar la intermediación y con esa intermediación pagar deuda externa y recuperar los recursos naturales. La tendencia mundial desde Europa hasta América Latina, incluyendo la propia España, de la aparición de nuevos fenómenos sociales y políticos dentro del esquema de dominación capitalista que se está dando hoy, es un postcapitalismo. Estamos hablando ya de un postcapitalismo. Ese postcapitalismo se está dando a partir de la alta concentración de capitales, de la alta concentración de recursos naturales. Estados Unidos, Alemania, que son las grandes economías tanto de Europa como del hemisferio occidental, están teniendo graves problemas y graves dificultades. Específicamente ese proceso se da en Argentina y se da en Brasil. Porque tú nos llevas muy rápido a la misma velocidad en que hablas. Muy bien.
Perdón. Pero sí, las ideas hay que llevarlas más despacio. Muy bien, muy bien. Porque el análisis político, sobre todo si estamos cubriendo un territorio tan grande como el planeta, Muy bien. hay que sectorizarlo. Fíjate Muy que bien. las naciones se han agrupado precisamente porque el planeta es demasiado grande para tener una sola voz. Entonces hay la región de Europa que está en crisis Claro. porque intentaron una unión europea fabricada por los banqueros Correcto. a espaldas de los pueblos. Correcto. Y ellos se salieron con la suya hasta que tropezaron con sus propios pies, Correcto. que los ha llevado a que se ponga en evidencia toda la falsedad de la estructura de la Unión Europea. Y que es la misma estructura neoliberal de la privatización de los recursos nacionales y Ahora el apoderamiento de los resulta recursos. que Europa se está moviendo hacia el nacionalismo, Precisamente. cosa que me hace sentir muy bien, Sí. porque es la posición que yo sostengo para enfocar los problemas de mi país. Y Hay otros que entonces asumen por he tenido problemas. que soportar muchos infundios de que el jefe de comunicación del Palacio nos dijera racista, xenófobo y nazi. Yo recuerdo que al día siguiente yo le contesté con términos muy duros, porque él lo hizo desde el programa de Huchi Lora. Y yo le dije, usted es un atrevido, porque usted habló en plural. Usted es el portavoz del presidente de la República. Usted no tiene derecho a ir a una televisión y hablar en plural, porque todo el que le escuche va a pensar que usted está hablando lo que piensa el presidente, siendo el portavoz. De modo que si se interpreta al pie de la letra todo lo que usted dijo, el presidente es quien nos ha dicho a nosotros, nazista, racista, xenófobo y nazis. Entonces yo digo, yo creo que usted debe renunciar, y si no, usted deben destituirlo por imprudente. A Rodríguez Marchena. Porque la posición nacionalista, desde luego que ha sido mal llevada y mal traída, y además muy hostigada, porque está por definición contrapuesta a la dominación extranjera. Y cuando hablamos de la dominación extranjera no estamos hablando solamente de las tropas, estamos hablando del pensamiento de la dominación que mueve las tropas. Porque nosotros en Latinoamérica históricamente aprendimos a conocer la dominación con el desembarco de los marines. Correcto. Y las corporaciones, Correcto. en el orden que usted quiera. O sea, llegaban primero las corporaciones y detrás los marines, o llegaban los marines primero y detrás las corporaciones. Correcto, así es. Pero esa es la historia latinoamericana, Así sobre es. todo del Caribe. Así es. Entonces, No obstante, en ese sentido, don Leopoldo, se respiran unos nuevos aires de liberación. Está consciente una nueva clase social, política, no solamente de las clases medias, sino dentro de los trabajadores. está hablando de República Dominicana. Y en el hemisferio. En el hemisferio se está dando una gran ebullición que viene dada de su propia evolución económica y de su propia dependencia y colonialismo. Hemos observado cómo, por ejemplo, se han manifestado unas nuevas pensamientos en América Latina, en el mundo, en Italia, en España con Podemos, en Italia con Pepe Grillo. Hay toda una lucha entre las izquierdas y las derechas con otros nombres, pero con otros actores, pero con las mismas luchas de antes. Y esas luchas están generando una emancipación sociocultural que permite una negación del viejo modelo de América para los americanos y de la doctrina Monroe y de la enmienda Platt. Y aunque esos mecanismos de dominación siguen allí, no menos cierto es que los aspectos de los diferentes bloques latinoamericanos han ido permitiendo poco a poco el afianzamiento de ideas democráticas. Hay toda una revolución moral que se está manifestando que es una especie de boomerang y de bola de nieve que marcha
como un bebé que se manifiesta, y no es menos cierto que en la lucha de hoy nuevos actores van a insertarse dentro incluso de la República Dominicana. Recuerde que nuestra dominación... Déjame interrumpirte, porque realmente yo creo que es necesario que insertemos algunas informaciones en ese cuadro de tantos colores, Uh-huh. en donde definitivamente, como usted decía, si no sabemos de dónde venimos, no podremos saber nunca dónde vamos a poder. Correcto. Por ejemplo, acaba de morir Fidel Castro, Sí. y eso ha dado oportunidad para una gran demostración de apego al pensamiento de Fidel Castro. Uh-huh. Ahora, yo me he reservado mi opinión en el sentido de darle aportarle, ¿no?, ese reconocimiento, porque yo no sé a cuál Fidel Castro me voy a referir. Uh-huh. Yo conozco dos Fidel Castro. Uh-huh. El que simbolizó la rebelión contra la dominación de los Estados Unidos, Uh-huh. y el que se entendía con el señor Rockefeller, Uh-huh. y que recibía atención privilegiada del señor Rockefeller, como por ejemplo cuando él viajó a Estados Unidos por primera vez a Naciones Unidas, y lo desayunó el gobierno de Estados Unidos y la alcaldía de Nueva York, y el señor Rockefeller le dio una cena en la sede del Council on Foreign Relations, en la casa solariega de los Rockefeller, porque ahí es donde está construido el edificio de las Naciones Unidas, porque le donaron una parte de la hacienda de los Rockefeller. Y ahí Fidel Castro fue objeto de esa distinción de parte de la plutocracia de los Estados Unidos reunida, y además buscando lo que están detrás de la riqueza de la isla de Santo Domingo, la que vinieron buscando a los conquistadores españoles, que no han dejado de buscarla, y está detrás de toda esta efervescencia que tenemos ahora, porque hay corporaciones mineras apoderándose del lado haitiano y del lado dominicano de esa riqueza. Y yo he estado indagando, por ejemplo, quiénes son la gente de Unigold Resources, ¿no?, que tienen en la mina transfronteriza de Restauración, que es el lado dominicano de la mina que tiene el cuñado de Bill Clinton, Tony Rodman, en Haití se llama Mor Nebosa. Uh-huh. El lado haitiano vale no menos de 20 mil millones de dólares, Uh-huh. y el lado dominicano vale el doble, 40 mil, Uh-huh. de acuerdo a las estimaciones que se han hecho. Entonces, buscando en el internet, Unigold, apareció el mapa de las concesiones mineras de las Antillas. Para mi sorpresa, Cuba está llena de concesiones mineras Uh-huh. a empresas canadienses, que ya se Y sabe, europeas. y se sabe ya que las empresas canadienses son de capital norteamericano. Uh-huh. Además, tengo muy próximas las declaraciones, las tengo también en el archivo de mi internet, del Fidel Castro, sobre la entrevista que le dio a un periodista norteamericano, que dijo que se lo había enviado un amigo, y a ese periodista fue que le dijo que ya la revolución cubana no le servía a los cubanos ni a ningún otro país. Además, le dijo en esa oportunidad: nos pusimos a inventar socialismo, teniendo como una visión crítica de lo hecho, ¿no?, a lo cual él tenía más derecho que nadie. Y resulta ser que ese periodista iba acompañado de una ejecutiva del Council on Foreign Relations. De modo que hay que suponer que si él dijo que un amigo le había recomendado a ese periodista, quien le había dado declaraciones de esa delicadeza, el amigo era el señor Rockefeller. Bueno, Entonces, yo te digo con esto que todavía hoy yo le pregunto a esa trayectoria aquí, a la cual yo reconozco desde luego de resistencia, ¿por qué Guantánamo se toleró? Porque yo di testimonio aquí que yo no falté o no tuve oportunidad de ver en ninguna de los eventos internacionales a los que asistí, representando al país, donde no se parara el delegado panameño a pedir solidaridad en su lucha para
que se le entregara el canal. No mancaban en eso. Yo no he visto en lo que yo sé, hasta donde yo sepa, de parte del pueblo o de la Revolución Cubana, esa motivación de mantener presente a Guantánamo. La lucha revolucionaria que se da con los mambises, por ejemplo, la lucha revolucionaria que hace Martí con Máximo Gómez y la que hace Fidel, la lucha revolucionaria que hace usted y que hace Bosch y que hace Peña, la lucha revolucionaria que en un momento determinado... Peña, el de diálogo interamericano. Bueno, en un momento determinado, en un momento determinado de la vida, pero la lucha que se da, a lo que me refiero en el tema revolucionario y de cambios y transformaciones, tiene su propia evolución, tiene sus particulares. Yo le digo lo de diálogo interamericano porque yo rompí con Peña cuando él se alineó con los liberales de Washington y no se los apiaba de la boca, y además reunió 15 días antes de la poblada del 24 de abril de 1984 a la plana mayor del PRD en el Palacio del Ayuntamiento, donde él era síndico, para reunirnos con quién, con el representante del Fondo Monetario Internacional, que venía a negociar el primer acuerdo de stand-by con el Banco Central, que estaba en manos de Bernardo Vega, y él estaba allí con el señor González para darle testimonio de apoyo del PRD. O sea, estaba asumiendo la responsabilidad política de esa negociación. Cuando yo me enteré de quién era el interlocutor para quien nos habían invitado de urgencia una noche, así, sin saber para qué, y era para decirle que nosotros, como el PRD, respaldaba esa negociación o esos acuerdos. Entonces yo levanté la mano para decir que protestaba, que el PRD, que simbolizó en el 65 la defensa de la soberanía nacional, la claudicara en una encerrona con el Fondo Monetario Internacional en una materia tan seria como la economía del país. Entonces, ¿sabe lo que me contestó él? Que no se podía hablar de soberanía donde habíamos gastado alegremente el dinero de la deuda que teníamos que pagar. Diciendo eso delante del cobrador de la banca internacional, que es lo que es el Fondo Monetario Internacional. Entonces yo le dije, bueno, pues yo me doy cuenta que aquí tendremos que resucitar a Juan Pablo Duarte, porque tendremos que volver a pelear por nuestra libertad. Y buenas noches, y me retiré. Y rompí con Peña Gómez. Cuando tú me conociste, ya yo había roto con Peña Gómez. Así es. Hasta el sol de hoy. Así es. En ese contexto, las arritmias históricas, las incomprensiones han generado un nuevo ciclo, han generado una nueva masa de pensamiento. Le decía sobre las transformaciones socioculturales que se están dando. ¿Pero dónde está eso? Se manifiesta en este tipo de diálogo, se manifiesta en los procesos de desarrollo que se están dando a través de la... ¿Estamos hablando de República Dominicana? Sí, señor. Pero entonces tú estás hablando de personas que tienen este pensamiento. Claro. Ya los partidos no tienen este pensamiento. Lo que ocurre es que hace poco 24.000 precandidaturas fueron seleccionadas, 300 candidaturas. Entonces se rompió la legitimidad democrática en ese proceso de deuda externa que se viene dando, que ha generado las profundas desigualdades, tiene que generar un nuevo tipo de respuestas. Juan Carlos, ¿tú crees realmente que esta es la democracia que estábamos buscando? No es la democracia que aspirábamos. Nosotros creemos que podemos aspirar a un nuevo tipo de participación. ¿Tú crees que es posible que nosotros cojamos el periódico y nos encontremos que el problema que hay en el Partido Reformista Social Cristiano es para ver quién administra los 1.000 millones que le tocan de esa... Lo que ocurre es que ya el Partido Reformista no existe. No. Y el Partido Revolucionario Dominicano... Lo que sí existe son 1.000 millones que le toca a alguien
que pueda irlo a reclamar Por a la ejemplo, Junta Central por Electoral. ejemplo. Pero esa es la democracia que tenemos ahora. No. Y también recibe una proporción parecida o mayor, entonces, el Partido de la Liberación Dominicana y todo el que Correcto. tenga una proporción más o menos aceptable Nos gustaría, de la profesor, votación. Nos gustaría, profesor, decirle que al mencionar eso, sugerimos que se hable de las élites y de que los pensamientos no son homogéneos y hay mucha heterogeneidad, y que dentro del proceso de acumulación y el proceso de dominación tanto económica como cultural, existe también un proceso de construcción que se da a partir de este tipo de discusiones y de coaliciones sociales, políticas que se dan a través de pensamientos entre todos los partidos y la sociedad, que no es estático, que se mantiene una transformación constante. Lo único que existe un gran reto, y el reto es crear las plataformas ideológicas como estas de televisión, que no solamente estén en manos de la gran burguesía, y que exista la televisión comunitaria, y que se dé la mayor capacidad posible para transformar la realidad social existente, porque lo que ocurre es que la dominación y de la concentración de los grandes capitales, asimismo también depende de los bienes y los servicios. ¿Tú sabes Y los bienes y servicios, cuántos grandes capitales tenemos? perdón, señor. ¿Sabes Canales. cuántos tenemos? Dice Oxfam que hay 265 multimillonarios en la República Dominicana, cuya fortuna sumada asciende al 49.5% del Producto Interno Bruto. Sí. Pero se nos acabó el tiempo, porque 25 minutos, como los tuyos, Muy bien. que son 25, 25. no dura. Pero el programa sigue. Hoy lo vamos a pasar en el canal en Carivisión a las 12 de la noche. A las 12 de la noche en Carivisión lo vamos a pasar este espacio. Muchas gracias. Pero el tema sigue, entonces empieza. Cuando usted considere, yo puedo venir siempre. Para nosotros este es un premio de Navidad. Hoy a las 12 de la noche en Carivisión. Gracias. Gracias, Leopoldo. Gracias. Les habló Leopoldo Espellar Anita. Hasta luego.